Hola, ¿qué tal mis queridos amigazos? El día de hoy hablaremos sobre dos temas muy interesantes que llaman mucho la atención y que en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a preguntar qué es. Y bueno, en este video, mi compañero Julio Caxiri y mi persona Fabián Sebastián estaremos adentrándonos en la psicosis y la esquizofrenia. Así que quédense en este video y aprendan con nosotros. Bueno, como tema inicial tenemos la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Bueno, la psicosis es un trastorno grave que afecta a cómo una persona puede percibir el resto de su realidad. Las personas con psicosis pueden desarrollar varios síntomas, pero los principales que va a desarrollar vendrían a ser las alucinaciones, las cuales alteran el cómo va a percibir el resto de sus sensaciones, o bueno, va a alterar lo que sus estímulos van a percibir. Esto puede incluir desde cómo va a escuchar voces que no existen hasta ver cosas que no hay. Luego, el siguiente vendría a ser los delirios. Estos vendrían a ser las falsas creencias que va a generar una persona dentro de su pensamiento. Estos podrían ser como por ejemplo de que se siente perseguido o que tiene poderes especiales. Las personas que sufren estos síntomas se afectan gravemente en lo que vendrían a ser las funciones cognitivas que ellos presentan. Y esto puede alterar luego el resto de su vida cotidiana y puede dificultar a una recuperación clara o bueno, una buena recuperación. Bueno, continuando, esto vendría a ser las características que puede presentar un trastorno psicótico básico, las cuales nos pueden ayudar de manera clara a poder identificar este trastorno y poder realizar un diagnóstico y una comprensión mucho más clara al inicio. Primero tenemos el pérdida de contacto de la realidad, que yo he explicado antes, esta es la primera fase. Luego tenemos la no conciencia de la enfermedad, el cual la persona ha desarrollado una conciencia y la creencia de que no está enferma. Tenemos luego los trastornos de la percepción, sensoperceptivos, en los cuales ya hemos explicado que afecta a las 5 formas en las cuales nosotros podemos percibir las sensaciones y o estímulos que va a generar el mundo hacia nosotros. Luego tenemos los trastornos de pensamiento. Esto también lo he explicado antes, son los trastornos que afectan directamente a la forma en la cual pensamos. Luego, la última parte es la más peligrosa, la cual vendría a ser la desorganización de la personalidad, la despersonalización, la forma en la cual ya perdió toda característica de su ser anterior. Bueno, continuando, ahora tenemos la clasificación según su origen. Bueno, la psicosis puede ocurrir de muchas maneras y tiene muchas formas en las cuales va a venir, pero hay dos principales que se han clasificado, o bueno, que se han clasificado. La primera es la psicosis de proceso. Es una psicosis que, bueno, como he dicho, lento pero seguro. Vamos, sigue un proceso muy lento, pero que es muy imperceptible a veces, ya que los síntomas en sí no se pueden mostrar de un momento a otro. En esto, como un ejemplo, podemos tomar los trastornos de bipolaridad y de personalidad cuando son en sus primeras fases. Luego tenemos la psicosis crónica o la psicosis preactiva, proactiva, en la cual tiene un inicio mucho más brusco, mucho más severo. Esto mayormente se da por medios o factores exteriores a lo que es de la propia persona, que podría ser la acumulación de estrés o también la acumulación de carga y de traumas. Continuando, ahora tenemos las fases que puede desarrollar la enfermedad. Puede ser una fase predómica, aguda y residual. ¿Y qué es esto? Bueno, ahorita lo explico. La fase prodómica, más bien, son los cambios sutiles que va a sufrir la persona, o podremos decir que la fase inicial que va a desarrollar la enfermedad, y son con conductas o síntomas que no son muy claros aún. Luego tenemos la fase aguda, podremos decir que es el prime de la enfermedad, debido a que esta es donde se presentan mucho más los síntomas, mucho más las afecciones y se empieza a deteriorar mucho más lo que vendría a ser la propia persona y empieza a haber una desorganización mucho más severa. Luego tenemos la última, que es la fase residual. Vendría a ser luego cuando ya se ha tratado de manera adecuada este síndrome, y es el cuando ya hay una mejora parcial y no hay síntomas mucho más presentes, ya no hay síntomas mucho más cargados. Normalmente ahora los únicos que se podrían presentar son la apatía o el retraimiento, aunque también se puede caer en esta fase residual debido a un recaimiento que puede sufrir la persona, o sea, puede ser intermediario. Como última fase, como último punto que podemos tomar de la psicosis es el curso. ¿Qué es el curso? Bueno, el curso que va a desarrollar la enfermedad. Si va a tener un curso agudo, que vamos a explicarlo ahora, o crónico. El curso agudo se desarrolla entre el tiempo que puede suceder días de la enfermedad hasta 2 años. Es un plazo muy largo, pero veremos que ahora ya no. Esto es porque se puede realizar un tratamiento adecuado a la persona
y se puede ver una completa recuperación, además de regresar al proceso mental o a la caracterización personal mental que tenía la persona antes. ¿Cuál es la diferencia con el curso crónico? Primero, el tiempo. El curso crónico es mucho más largo, abarca desde los 5 años en adelante. Es cuando la persona puede sufrir recaídas variadas y constantes, además se sufre un deterioro progresivo de la propia persona, tanto la capacidad mental, social, personal y laboral, afectando todo el global individuo. En este punto ya sí podemos decir que puede haber una recuperación, pero no se va a recuperar completamente debido a que las afecciones que sufrió completamente en toda su personalidad y ser la persona, por así decirlo. Y continuando, ahora viene la parte de la esquizofrenia. Gracias, Julio, por esa maravillosa explicación. Y ahora pasemos a la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una enfermedad mental que separa al individuo de la realidad. Es decir, que una persona que padece de este problema vive en un mundo diferente al que vivimos las personas normales. Bueno, en el año 1911 se creía que era una mente dividida y le pusieron el nombre de demencia precoz. Bueno, esta avanzaba progresivamente y tenía un deterioro rápido. Bueno, actualmente afecta entre el 0,5% y el 1% de la población mundial y afecta a chicos antes de los 25 años. Ahora, algo que también llama mucho la atención, que es el 25% de los hospitales psiquiátricos son diagnosticados con esquizofrenia. Cabe resaltar que la esquizofrenia no distingue clase social, no distingue género, no distingue nada, o sea, puede estar en cualquier persona. Bueno, ahora hablemos sobre los factores de riesgos. Hay muchos factores de riesgo y voy a estar mencionando algunos. Uno de ellos puede ser la genética. La esquizofrenia tiene un alto componente genético, especialmente en los gemelos idénticos, un 86% de riesgo. Bueno, es decir, que si uno de los gemelos tiene esquizofrenia, hay un 86% de que los dos ya padezcan de esta enfermedad. También está la bioquímica, otro factor que sería que se observan un exceso de dopamina en el cerebro, lo cual influye en los síntomas psicóticos. También hay otro factor que son los familiares. Un ambiente familiar conflictivo o con falta de apoyo que no apoyan a sus hijos, que hay muchos problemas en casa, peleas. Esto puede contribuir al desarrollo de este trastorno y enfermedad. Ahora hablemos sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, tenemos síntomas, bueno, las personas que padecen de esta enfermedad tienen síntomas en varias áreas del cerebro. Están las cognitivas, que tienen pensamientos desorganizados, ideas irracionales, como el perro puede volar, el perro dice miau, etcétera, o como creer que les controlan la mente o que le están leyendo la mente, es decir, ay, no, yo hago esto porque tal persona me dijo que yo haga, es decir, yo llamo a Roberto Casimiro porque Perejildo me dijo que lo llame y empiezo a hacer un montón de cosas irracionales. Bueno, también están las emocionales, respuestas emocionales inadecuadas como frialdad o contradicciones en los sentimientos. Es decir, jajaja, ay, me siento muy feliz, uy, pero a la vez lloro. Son emociones totalmente que se contradicen. También están las conductuales, movimientos extraños o repetitivos, o catatónicos y alucinaciones. Ahora hablemos sobre los diferentes tipos de esquizofrenia según el CIE-10. La esquizofrenia se clasifica de varias formas. Tenemos la paranoide, que son delirios y alucinaciones predominantes. También tenemos la efebreica, que son conducta desorganizada e infantil. La catatónica, alteraciones graves del movimiento como inmovilidad o agitación indiferenciada, mezclada de síntomas y de otros tipos. También tenemos la residual, que son síntomas leves de un episodio grave. Tenemos la depresión post-esquizofrénica, que es tristeza y vacío. Y tenemos la simple, que es empobrecimiento de la vida emocional. Y bueno, amigazos, llegamos al final de este tema y yo me despido. Eso fue todo. Gracias. Bueno, gracias por quedarse en este video. Nos vemos en el siguiente podcast que haremos. Bye.